Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Historias Espirituales. Y vamos a mirar a través de la historia qué son historias espirituales. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está llena de historias espirituales o la Biblia está llena de historias literales, de eventos históricos que la Biblia nos redacta tal y como ocurrieron en nuestra historia. Entonces, de eso se trata este video, de que podamos mirar a la historia y crecer en el entendimiento de historias espirituales y ver lo significativo que son cuando claramente son entendidas en nuestro presente. Y te voy a compartir el porqué, pero quiero empezar con una historia espiritual. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 22. Y en mi Biblia tiene un subtítulo y dice Parábola de la gran fiesta. Y voy a leer ciertos versículos porque quiero enfocarme en precisar, en definir y entender lo que esta historia espiritual contiene. Pero si no entendemos cómo las historias espirituales son, se cuentan, se dicen, se enseñan, y si no tenemos quien nos enseñe correctamente, pues no tendremos el entendimiento claro. Y el entendimiento es lo que viene a causar entonces los resultados de nuestra vida presente. Entonces, vamos a mirar la parábola de la gran fiesta, Mateo capítulo 22, dice el versículo 1. Jesús también les contó otra parábola, dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Y vemos ciertas palabras, significativas, como nos dice, una, el reino de Dios puede ilustrarse. Eso quiere decir que esta ilustración, esta parábola, lo que el fin es revelar, dar a conocer la presencia, la realidad y verdad de lo que el reino del cielo es. Entonces, por eso necesitamos entender que los símbolos simbolizan. No voy a continuar leyendo la parábola entera, pero voy a brincar al verso 12 para ir precisando sobre esta gran fiesta. Entonces vemos en esto que sucede en el versículo 12, que nos dice, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropas de bodas? Eso quiere decir que en esta gran fiesta se encontró una persona que no estaba vestido apropiadamente. Y la pregunta es, ¿y qué eso significa y representa? No sé si tienen la respuesta. No sé si leyendo la parábola entera has venido a comprender qué esto representa. Para muchos interpretan esto escatológicamente. ¿Ves? Que tiene que ver con el futuro, allá lo que sucederá, las bodas del Cordero, allá en el cielo. Y como les dije, desde la historia, las historias espirituales son para enseñarnos verdades de nuestro presente. Históricamente vemos que en contexto, según la parábola, el fin del contexto de la parábola era enseñar, revelar, dar a conocer el reino de los cielos. Eso quiere decir que en el contexto histórico el maestro, en este caso Jesús,
a sus discípulos le estaba compartiendo una verdad a través de una historia. Y a través de esa historia contenía, a través de los símbolos y el lenguaje figurativo, contenía la verdad que iba a transformar sus vidas en su presente a medida que ellos fueran comprendiendo el significado de la enseñanza. Por eso vemos en muchas ocasiones que los discípulos les preguntaban: Tino, ¿qué significa? Y él les decía: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios, lo secreto, lo oculto. Entonces, por eso, para descubrir por qué este individuo, amigo, ¿qué tú haces aquí? No estás vestido correctamente. Entonces vamos a ver cuál era la vestidura correcta para esta gran fiesta, la boda. Y vamos a ver entonces qué esto nos enseña, que estas historias espirituales nos enseñan en nuestro presente. Para comparar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19 y voy a leer versículos 7 y 8. Y nos dice el versículo 7: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Y su novia se ha preparado. Vemos la boda del Cordero y vemos su novia. Y mira lo que nos dice el versículo 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. El versículo 8 dice: a ella, ¿quién es ella? La novia. Se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Ahora la pregunta es, uno puede decir: ¿quién es ella? ¿Quién es la novia? Lino fino, de más alta calidad, puro. ¿Qué esto significa? ¿Qué esto representa? Y el versículo, cuando uno continúa leyendo, nos dice, en el verso 8 nos continúa diciendo: pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y vemos cómo entonces esto nos ayuda a ver, que ver es entender el por qué esta persona, el amigo, ¿cómo tú estás aquí sin las vestiduras correctas para esta fiesta? La fiesta de la gran boda, la boda del Cordero. Y vemos que entonces las acciones justas de una persona a través de esta historia, de esta parábola, representan la vestidura correcta para esta gran fiesta. Representa ese lino fino, ese lino puro. Representa el espíritu del ser humano. Representa el sentir del ser humano. Porque del sentir, de la conciencia, de los pensamientos surgen las acciones. Y en ese proceso, el motivo viene a ser el espíritu que sale. ¿Ves qué es lo que impulsa esas acciones? Porque de la abundancia del corazón, ¿ves? Cuando figurativamente menciona el corazón no es... El corazón tiene que ver los sentimientos, emociones, pero todo viene a ser procesado a través de la conciencia, de la mente del ser humano, que es de ahí donde sale lo que aquí abunda. Entonces, estas enseñanzas espirituales, estas historias espirituales, como vemos en esta parábola, una enseñanza, una historia espiritual para que el ser humano en su presente corrija su espíritu.
y se dé cuenta, wow, yo no estoy preparado para esta fiesta, para esta gran boda. ¿Por qué? Porque mis acciones, ves, en mi agenda, en mi mentalidad egoísta, yo vivo por satisfacer constantemente mis deseos y vivo en esta vida emocional que un día me siento así, otro día así, un día este me la va a pagar, otro día aquel, ¿por qué tú me hiciste esto? Otro día en mi agenda es yo quiero salirme con las mías, yo quiero más ventaja, tengo más ambiciones, yo quiero satisfacer más todos mis deseos y toda esa, como decir, toda esa verdad espiritual. ¿Ves? Todo lo que influencia, todo el mundo en nuestro presente influencia las decisiones y acciones dentro del ser humano. ¿Ves? Influencia el espíritu del ser humano y el ser humano influenciado por el mundo de lo que aparenta ser, actúa. Y actúa en sus emociones, actúa en sus deseos, actúa en esos arranques, actúa por el enojo, por la ira, por la soberbia, por la hipocresía, ¿ves? En esa mentalidad está. Y en ese espíritu va a recibir su justa cosecha de esa mentalidad. Siembra, cosecha, causa, efecto. Y por eso, como les comparto diariamente, todo lo que nosotros hacemos en la vida es espiritualmente. Y a lo que se refiere espiritualmente es el espíritu, es cuál es la causa, motivo, razón por lo que yo hago, digo, ¿ves? Y eso proviene de, entonces, cuál es la mente que yo tengo, cuál es mi conciencia, cuál es mi sentir, cuál es mi motivación. Es el reino de Dios, ¿ves? Es mi conciencia, acciones justas, puras, verdaderas, como nos dice Apocalipsis, las acciones buenas, ¿ves? Todo árbol por su fruto se conoce. Un árbol bueno no da frutos malos, ¿ves? Porque cuando en la mentalidad el espíritu que motiva a uno a las acciones es, yo voy a ser sincero, honesto, voy a ser servicial, voy a ser puntual y voy a estar en calma, voy a estar en paz, estoy feliz, ¿ves? En esa sintonía espíritu, entonces todo lo que uno hace es en la misma esencia. Y por eso un árbol bueno, ¿ves? Vemos cómo simbólicamente el árbol representa a un ser humano. Un árbol bueno no da frutos malos. Y asimismo, un árbol malo no da frutos buenos. Porque su mentalidad, una mentalidad hostil, una mentalidad enojada, ¿ves? Que ya la persona se cegó y lo que quiere es, no va a producir frutos de calma, de paz, de respeto. No, lo que va a producir, como lo vemos en las redes constantemente, en las noticias, lamentablemente, vemos cómo personas pierden el espíritu. En otras palabras, pierden los cascos de la cabeza y se dejan llevar por esa naturaleza egoísta, por ese ser natural que ha sido ahora impulsado. ¿Ves? Esa fuerza, su espíritu es, me la va a pagar, Y de ahí saca de la abundancia del corazón, lo que sea en contexto. Podemos leer Mateo capítulo 23 si nos damos cuenta de esa realidad. Entonces, te comparto historias espirituales. Las historias espirituales son creadas para enseñarnos verdades de nuestra vida natural. Para que también nosotros, ¿ves? Al conocer las verdades de nuestra vida natural, ¿ves? A través de los cuentos. Es como decir,
cuando uno se da cuenta, las vestiduras incorrectas representan las malas acciones, pues uno se da cuenta, oye, yo fui hipócrita, pero yo he sido un hipócrita con esta gente, con esta, ¿sabes? Pues porque, y uno empieza a autoevaluarse y a darse cuenta, y esas conversaciones internas, que eventualmente, a medida que uno sigue conociendo, ¿ves? Tanto conociendo las realidades de las vestiduras incorrectas, ¿ves? Las acciones malas. ¿Por qué? Que motivan el cambio en uno. Porque entonces también uno va conociendo las cualidades de lo que representan las vestiduras de lino de alta calidad, de lino fino, de pureza. Y entonces en esas virtudes o en esas características, ahora uno quiere crecer. Ay, yo quiero ser amable. Ay, yo puedo ser honesto y sincero, servicial. En estos momentos de estrago, de dificultades que la vida, yo puedo entonces estar en calma, ¿sabes? Y en todas esas áreas, el diario vivir, la vida, nos da las oportunidades para crecer espiritualmente. Y cuando uno ve crecer espiritualmente, es crecer naturalmente. Y a través de las historias de la Biblia, y me enfoco en el Nuevo Testamento, las historias espirituales son para llevarnos a eso. ¿Cómo nos los dice? Para que tomemos nuestra cruz. ¿Ves? Que eso es morir a ese yo egoísta, a esa naturaleza mía superficial, ignorante de todo lo que la vida justa, pura y verdadera es. Y por eso nos llama a ¿qué? A toma la cruz, muere a ese viejo ser para que resucites a una nueva persona, una nueva conciencia, un nuevo espíritu, que de ahí sale entonces todo lo bueno, la vida feliz, donde el gozo, la paz, el contentamiento, ¿ves? Se encuentra en el reino de Dios. ¿Dónde está? No arriba de las nubes, no en templos, no en montañas, sino uno es el templo de Dios, donde uno descubre estas verdades dentro de uno, y la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de las experiencias de la vida, uno las puede cultivar. ¿Ves? A medida que vamos creciendo en el entendimiento, y las enseñanzas, las historias espirituales nos sirven de ayuda para eso, como lo vemos a través de los evangelios en esta parábola de Jesús a sus devotos discípulos para enseñarles la realidad del reino de los cielos. Una realidad que en su contexto histórico también ellos reconocieron era dentro, a cómo tener dominio propio, a no responder a mal por mal, sino a ser compasivo. A cuando te hacen mal, es difícil. Por eso se requiere tanta fuerza. ¿Ves? Por eso estas enseñanzas espirituales son para darnos poder. Porque se requiere mucha fuerza interna personal para uno no responder con quien te hace mal, con quien te trata injusto, con quien tú ves que es hipócrita en tantas diferentes áreas a través de la vida. Se requiere crecer espiritualmente, y por eso las historias espirituales son para eso, que nos motivan, como en este segundo punto, a la autoevaluación, ¿ves? A uno reconocer el origen del estado presente en que nos encontramos. Es como uno se da cuenta, ¿por qué yo estoy tan frustrado? ¿Por qué yo estoy enojado? ¿Por qué? Y uno
se autoevalúa y uno procura crecer, cambiar, desarrollar ese nuevo espíritu, sentir motivación en un proceso natural. Por eso estas enseñanzas para nuestro crecimiento natural. Y otro de los puntos es para entender la razón que impulsa constantemente todo lo que hacemos durante el día. Como ahorita dije, todo lo que hacemos durante el día lo hacemos espiritualmente. Eso es como decir, uno darse cuenta cuál es el espíritu que motiva acciones buenas o acciones malas. Pues cada árbol da del fruto de lo que contiene. Si estoy dando malas acciones, ¿cuál es la mentalidad que entonces y por qué esta mentalidad me está controlando a mí? ¿Cómo dejar eso atrás y crecer en el entendimiento, en una nueva mente, en un nuevo sentir? Y por eso las enseñanzas, las historias espirituales causan eso. Las historias espirituales no son historias para enseñarnos sobre eventos históricos. Muchas de las personas, como les dije, y como en mi vida, yo nací, fui criado en la tradición judeo-romana cristiana. Como cristiano uno interpreta todas estas historias literal, porque así es como te enseña a través de la fe, la teología, a creerlas todas literalmente, mayormente. Y pues por eso esta librería realmente no contiene, no fue creada como una librería histórica, como una librería de eventos históricos para hacernos mejores historiadores, sino que las historias son para revelar lo espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con que las historias entonces demuestran la naturaleza como la mentalidad que está predominando dentro de las personas, que los está motivando a hacer lo que hacen. Por eso cuando miramos en el contexto histórico, Jesús vino a los suyos que estaban en una conciencia, en una mentalidad, en un espíritu de su supremacía, de un reino físico material. Y en esa mentalidad, ¿qué predominaba en ello? El odio, la ira. ¿Ves? No amaban con genuinidad a otras personas, a los romanos, pues porque eran sus enemigos o querían pelearse. Donde está el odio, no está el amor. ¿Ves? En ese espíritu, por eso Jesús vino a ellos a concientizarlos de un espíritu superior. Y por eso a través de sus palabras, como Juan capítulo 6, verso 63, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso a través de sus palabras, cuando él compartía la verdad de la vida justa, pura y perfecta, el reino de Dios presente, esas palabras causaron el poder en unos que escucharon y cambiaron su vieja manera de pensar por las verdades que internalizaron, se arrepintieron en su ser, que es el reconocimiento de, wow, hice esto mal, dejo eso atrás, nuevo ser. Pero vieron otros que no. Y a esos que no, vemos como en la historia, el juicio, causa y efecto. Hey, como le dijo a Pedro en el incidente cuando Pedro le cortó la oreja a un centurión, a un soldado. ¿Ves? ¿Qué le dijo? Guarda la espada porque ¿qué? Causa y efecto. Si tú sigues con esa actitud, ¿qué tarde o temprano te va a llegar a ti? Uno va a tener una espada más grande y te va a linchar. ¿Y de dónde sale ese instinto de defender y de causar? De las emociones, ¿ves? Del espíritu que está predominando
Y cuando las personas en su contexto viven con temor, con ansiedad, con inseguridad, porque eso es lo que el mundo le está presentando, estamos en caos, esto está de mal en peor, pues en ese estado ansioso, la persona está en su mente nublada. Y de ahí vienen las malas decisiones y acciones. Y aquí las enseñanzas, las historias espirituales es para que crezcamos, ¿ves? Por eso la iluminación, el entendimiento. Y vivamos. Sonó, bueno, les continúo aquí. Cuando se le presta la atención correcta a las historias espirituales, entonces uno aprende los principios naturales que contienen las historias sobrenaturales, porque son historias figurativas que esconden a través de sus símbolos el verdadero sentir o espíritu de las enseñanzas. Por eso se requiere un maestro espiritual para que correctamente ilumine, revele y dé a conocer la enseñanza natural para la práctica diaria, porque naturalmente el ignorante tiende a creer e interpretar las historias literalmente. Y ese ignorante, como he compartido, era yo, porque naturalmente cuando uno nace y crece en todo lo que te dicen, estas historias, esto es verdad, esto es literal, esto así pasó, pues eso es lo único que uno conoce, cree, lo que forma y condiciona la vida y el estado presente de uno. Y en el caso mío, tomó muchos años y ha tomado muchos años de entonces uno ir conociendo de la historia, conociendo de historias espirituales y creciendo en lo espiritual, que tiene que ver con creciendo en el conocimiento de cómo nosotros somos como seres humanos y wow, cómo entonces uno se tiene que autorresponsabilizar, ¿ves? Tomar dominio de uno propio y controlar los espíritus. Asimismo, Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25 nos hablan de eso. Estas dos fuerzas internas, ¿ves? La realidad espiritual. ¿Qué predomina? ¿Cuál es la conciencia por la cual vivimos? Porque todo lo que hacemos diariamente, cómo vemos televisión, cómo vemos las redes, cómo guiamos, cómo trabajamos, todo lo que hacemos diariamente, lo hacemos espiritualmente. Por eso aquí a través de las enseñanzas espirituales es para que crezcamos en el espíritu de la verdad, de la pureza, de la gratificación, de la gracia, satisfacción, de la paz, de una felicidad genuina y verdadera que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y a medida que uno va entendiendo, va creciendo y va descubriendo ese gran tesoro escondido, esa perla de gran valor. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana según Juan capítulo 4, esa historia. Cuando tú bebas o cuando ves, si tú descubres este manantial de agua viva, ¿dónde está eso? ¿Ves? Esa agua que yo doy. ¿Quién da esa agua? El espíritu de la vida. ¿Quién es ese espíritu? La sabiduría divina. La sabiduría espiritual que viene a ser tu mentalidad. Viene a ser nuestra mentalidad que durante el día nos guía, ¿ves? Nos alumbra todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos espiritualmente. Y las enseñanzas, las historias espirituales,
nos enseñan cómo crecer espiritualmente ante todas las experiencias de la vida. La vida diariamente nos va a dar días que unos llaman días buenos, días malos, días buenos, días de pruebas, días del examen, días de poner en práctica el espíritu que está dentro, ¿ves? Vamos a poner en práctica hoy ese super yo. Esto es como Pablo decía en Filipenses 4:13, ¿ves? Todo lo puedo en Cristo, ¿ves? Cristo es esta conciencia divina, esta sabiduría espiritual, es ahora mi espíritu, lo que impulsa mis acciones. Es el entendimiento de todo lo que la vida es, y por lo cual entonces uno hace, uno vive. Y vemos entonces el poder de las historias espirituales. Para unos, las historias espirituales, ¿ves? La Biblia es poderosa y es única, es exclusiva y es verdadera porque se interpretan las historias literal, ¿ves? Como eventos históricos, auténticos, reales, verdaderos que sucedieron en la historia, y por eso ahí está su valor, su peso, porque sucedieron históricamente. Y por eso lo creen, por eso lo viven. Te doy un ejemplo y yo considero el ejemplo más significativo. A través de los evangelios, la historia de la vida de Jesús Cristo. Jesús el Cristo. ¿Ves? Para unos creen y viven, practican su tradición, su fe, su religión, porque entienden, creen, y para ellos son verdaderos, que la Biblia nos cuenta históricamente lo que sucedió. Y así se interpreta. Y ahí está su poder en la verdad histórica. Y así viven. Donde interpretan, ves, toda esta serie de eventos sobrenaturales que encontramos en historias espirituales, los interpretan literalmente. Te comparto ejemplos de esto. El nacimiento del Hijo de Dios en una virgen. Otro de los ejemplos, y aquí tengo una pequeña lista. Juan 3:16. El Hijo de Dios. Es como si uno se preguntara, ¿ves? En este evento sobrenatural, el nacimiento del Hijo de Dios en una virgen. ¿Qué eso? Espiritualmente representa. Es como decir, en esta enseñanza espiritual, como el título, en estas historias espirituales, que en una historia espiritual como una parábola, como vimos el ejemplo ahorita comparando Mateos con Apocalipsis, para entender el significado de la enseñanza de la historia de la parábola, por el fin de entender cómo ser uno en el reino de los cielos, cómo ser partícipe, cómo estar. Entonces, así mismo es, ¿qué sería si entendemos lo que en esta historia espiritual, el nacimiento del Hijo de Dios en una virgen, simbólicamente representa? ¿Qué significaría para ti, para mí entender eso?
también como Juan 3:16 nos dice sobre el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el único Hijo de Dios o el unigénito Hijo de Dios? Y el último de estos tres ejemplos, la muerte y resurrección. Inclusive tengo 4. El tercero es la muerte y resurrección a través de la tradición de fe y la teología. ¿Ves? El valor y peso que brinda la salvación a seres humanos es cuando el ser humano en su presente pone su fe en lo que Dios por gracia ha hecho en la humanidad. Y es que entregó a su único Hijo. Y su único Hijo murió y resucitó. Y en esa historia está la salvación. Pero ¿y qué si históricamente esa historia, como una parábola, contiene la enseñanza espiritual más significativa en la historia de la humanidad? Y que desde el oriente, por miles de años antes de esta historia, esa verdad espiritual ha sido compartida. El último. Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿A qué eso se refiere? Para muchos están esperando literalmente, ¿ves? Porque es un término que se usa mucho constantemente en las palabras de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, esto sucederá. Puedes leer Mateo capítulo 16, versos 27 y 28. Puedes leer Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46 y vas a ver estos términos. Puedes leer también Juan capítulo 5, versículos, entiendo que el 27 al 29, y vas a ver este término, el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Qué eso significa? ¿Qué eso representa? Imagínate que nosotros en nuestro presente podamos estar con un maestro espiritual que cada uno de estos 4 puntos nos pueda enseñar lo que cada uno de esos 4 puntos es en nuestro ser hoy. Que nos puede identificar quién es la Virgen y quién nació en la Virgen. Y cómo uno puede entender que esa Virgen se refiere a ti y a mí. Se ha referido históricamente, simbólicamente a la iglesia. Y cómo el nacimiento espiritual, ¿ves? Un nacimiento en una historia de lo que cuando surge la pureza dentro de un ser humano que antes vivía impuro. Aquí simbólicamente, poéticamente nos comparte lo que sucede dentro del ser humano cuando una nueva mentalidad, una nueva conciencia, un nuevo espíritu nace, que lo hace un ser que antes no era. También imagínate que el maestro espiritual nos puede enseñar, como hablé, ¿quién es el Hijo de Dios? Juan 3:16. ¿Quién es el unigénito? Que nos revele ese unigénito es tu conciencia. Es la mentalidad. ¿Quién eres? Es el sentir la vida que llevas y cómo la conllevas. Es el espíritu, ¿ves? Por eso el Hijo es el camino, la verdad y la vida, ¿ves? Esa conciencia divina en ti, esa sabiduría espiritual en ti, ese es tu camino, tu verdad, tu vida. ¿Ves? Porque está en una historia espiritual enseñando el espíritu, que es la misma esencia que el Padre. Por eso sin esa conciencia divina, sin la mente de Cristo, nadie puede ir al Padre. Nadie puede ser uno en esencia
¿Por qué? Porque como todas estas historias espirituales nos enseñan, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y así sucesivamente. Un reino dividido no puede subsistir. Así nos enseña, ¿ves? El camino, la verdad y la vida es la mentalidad por la cual uno vive las buenas acciones. Uno está vestido de lino puro, fino, de alta calidad, que representa las acciones justas, las acciones buenas del pueblo de Dios. ¿Y de dónde vienen esas acciones? De la mente, del entendimiento, comprensión que uno tiene y por eso vive. Y el maestro nos diría la muerte y la resurrección, pues ya vemos más claro que se refiere a cuando uno pasa de ese viejo estado de ignorancia que uno tenía. ¿Ves? Y en ese estado de ignorancia, ahí estaba predominado por la naturaleza egoísta, egocéntrica de uno, para satisfacer los deseos de la carne, las compulsiones y todas esas cosas. Y ahora la resurrección viene a ser ese nuevo espíritu y sentir en uno que ha venido a través del entendimiento de las historias espirituales que nos revelan el por qué vivir, porque estamos en la presencia, en el reino de los cielos, aquí y ahora. No es un lugar geográfico, no es un lugar allá arriba de las nubes, es un estado mental, presencial, espiritual, que ahora motiva todas las acciones de nuestro día y vida en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y la paz, la felicidad y contentamiento no se encuentra exterior a nosotros cuando algo me suceda o cuando alguien me dé, sino es la gracia de entender y recibir lo que uno es y cómo la vida es. Y en ella uno vive conteniéndolo todo. Son las historias espirituales no necesitan ser eventos históricos para que contengan poder, sino podemos darnos cuenta cómo parábolas contienen el poder para transformar la conciencia y el espíritu, corazón de una persona a una nueva vida. Y el maestro nos enseña, cuando el Hijo del Hombre venga, se refiere a ese abrir y cerrar de este ojo. ¿Ves? A ese momento que estas historias espirituales uno las entiende, uno las vive, uno es la esencia que ellas contienen. La vida de uno viene a ser la manifestación presencial de este reino de los cielos. Y es esa realización, lo llama ese apocalipsis, esa revelación, ese entendimiento y comprensión de esta vida presente. Y esa es la venida del Hijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Espíritu, la sabiduría divina forme tu conciencia y tu ser y que alumbre tu caminar siempre. Y ahí está, como nos dice la Biblia, como un relámpago, como un ladrón en la noche, ¿ves? Como un abrir y cerrar de ojos. Lo que sucede en ese cambio de la mente, de tinieblas a la luz.
¿Ves? Y podemos ver lo significativo de estas historias. Termino con los comentarios. Nos dice, tengo aquí escrito, esta es la causa de las historias espirituales para que su efecto en un proceso natural sea nuestra conciencia, nuestra mente, establecida por el entendimiento y la comprensión de todo lo que el reino de Dios presente es. Las historias espirituales no son historias para enseñarnos sobre eventos históricos, sino historias para despertar la devoción en uno, el fervor de ser perfecto. Como Mateo capítulo 5, verso 48 nos dice, sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo alcanzamos esa perfección? A través de la práctica diaria, ¿ves? A través de entonces el crecimiento espiritual que nos llama a la responsabilidad de nuestro espíritu. ¿Ves? Reconocemos y sabemos nuestra naturaleza. ¡Wow! La vida me puede traer situaciones que puede despertar en mí ese ser egoísta, esa fuerza que me llevan a las vestiduras del que no participa de la gran fiesta. Y por cuanto yo soy la iglesia, yo soy la novia, somos, por cuanto tenemos vestiduras de lino fino, ¿ves? Es entonces esa conciencia o es entonces esa mentalidad, ese enfoque que se requiere diariamente a cada acción y cada acción, porque todos los días, todo lo que hacemos es espiritualmente. ¿Cómo hoy vamos a guiar? Vamos a guiar en un mejor espíritu. Vamos a crecer, vamos a ser más cordial, vamos a ser más pacientes con otra gente que van a ver en su espíritu de prisa, en su espíritu egoísta, salte en medio tú. ¿Ves? Y vemos el espíritu de cada ser humano. Y las historias espirituales son para elevar nuestro espíritu a la perfección, a la medida y estatura de cómo a través de las historias nos enseñan que Jesús el Cristo fue. Para que ese mismo espíritu, Cristo, sea formado en ti y en mí. En otras palabras, crezcamos espiritualmente. Seamos las personas que crecemos en el autodominio de uno mismo. Diariamente, constantemente. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.